Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 3 de enero. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir la Santa Eucaristía en esta comunidad. Estamos visitando los diferentes sectores de la comunidad de la Esperanza, estamos en la calle. Hoy nos acompañan el Padre José Gregorio Medina, el Padre Cristóbal Araujo, y vamos a vivir esta Santa Eucaristía. La palabra de Dios tomada de la carta del apóstol San Juan dice que debemos vivir, practicar y buscar la santidad. Debemos vivir como Dios vivió, hacer lo que Cristo hizo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Hoy día, donde hay muchas modas, donde hay muchas personas, donde hay muchos ejemplos a seguir, la palabra de Dios nos propone el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos hace falta oír lo que Dios manda, escuchar lo que Dios nos pide y hacerle caso a la palabra de Dios. Es fácil imitar a un artista, es fácil imitar a un cantante, es fácil imitar a un jugador, pero lo que es difícil es imitar lo que Cristo nos manda. Pero debemos practicar. De eso nos va a hablar el apóstol San Juan. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, con el Padre José Gregorio, con el Padre Cristóbal, en esta comunidad de la Esperanza. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender los caminos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre, que se nos ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados ante la presencia de Dios. Vamos a reconocer nuestras culpas. De manera especial, pidámosle perdón a Dios de los malos pensamientos, de las malas palabras, de las malas acciones, de las envidias, de las críticas y murmuraciones. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, Cristo.
Dios Todopoderoso, que tu Salvador, luz de redención, que surge en el cielo, amanezca también en nuestros corazones y los renueve siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, y vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos ha llamado hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. Aclamemos, Señor nuestro Dios. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Vengan para acá los lectores, por favor. Vamos a compartir un poquito la primera lectura tomada el Evangelio de San Juan 1:29. Cuando San Juan ve a Jesús, no le dice a la gente: ese es Jesús. San Juan tiene una manera distinta de ver a Jesús. Y en vez de asociarlo con Cristo, con el Salvador, dice: he ahí el Cordero que quita el pecado. ¿Con qué lo compara? Con un cordero. ¿Y qué es un cordero? Un animal. En el pueblo de Israel, para liberar a las personas del pecado, se ofrecían a Dios animales. ¿Se acuerdan de Caín y de Abel, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Qué ofreció Caín? ¿Qué ofreció Abel? Caín ofreció frutos del campo. Su hermano Abel ofreció la grasa de los corderos. ¿Cuál le gustó a Dios? ¿Los frutos del campo o las verduras o la grasa? Cuando Dios olió la grasa que subía, le gustó el sacrificio. ¿Y qué sucedió? Caín mató a Abel porque el sacrificio le era más grato. En el pueblo de Israel había la costumbre de ofrecer un sacrificio, de ofrecer un animal. Y ¿se acuerdan cuando Jesús llegó al templo? ¿Se acuerdan? Echó a los vendedores de bueyes, a los vendedores de ovejas, echó a los vendedores de palomas y volcó las mesas de los cambistas. Le decía la vez pasada, se lo repito, si la familia tenía mucho dinero, llevaba toda la familia entera y agarraban un buey, lo llevaban al altar y en el altar lo sacrificaban y ofrecían el sacrificio. Asaban la carne, se la comían y después el sacerdote agarraba con la sangre y rociaba al pueblo. Si eran ricos, por ejemplo, Salomón cuando inauguró el templo ofreció 1000 bueyes a Dios en acción de gracia donde todo el pueblo pudo comer. Pero si la familia no era tan numerosa, no tenía mucho dinero, era clase media, le ofrecía a Dios ovejas. Agarraban y presentaban una oveja sin mancha, una oveja como sacrificio, y la familia pequeña se comía la oveja. Pero si eran muy pobres, ¿se acuerdan de qué fue lo que ofreció Jesús en el templo? 2 tórtolas o 2 pichones. Y entonces cuando era muy pobre agarraban y le ofrecían las palomas, los pichones. Y con eso se rociaba el sacrificio, se rociaba por el pecado. Cuando Jesús llega al templo y se encuentra con las ovejas, con los bueyes, con las palomas, sacó todo eso de allá. Y ese gesto de Jesús sacar es mostrar que Él iba a ser el nuevo Cordero de Dios sacrificado por el pueblo. Por eso, cuando Juan el Bautista en San Juan, en el Evangelio de hoy, Juan 1:29, mira a Jesús, no dice, ese es Jesús, sino que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo 16:13, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Dice, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías,
Otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes quién dice? Dijo Pedro, tú eres Jesús, el Hijo del Dios vivo. No lo presenta como un cordero. La figura del cordero presentada por Juan el Bautista al pueblo nos muestra a nosotros lo que vamos a ofrecer a Dios. Por eso ustedes en el altar, dentro de un rato, dentro de un momento, ustedes van a ver que el sacerdote va a ofrecer el pan, el vino, lo va a consagrar. Y hay un momento en la misa que el sacerdote levanta el pan consagrado y dice, queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. Eso lo dice San Juan 1:29, ya lo vamos a leer. Y nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miren cómo San Juan presenta a Jesucristo. Y no lo presenta como al Cristo o al Mesías. Lo presenta en comparación a un cordero. Oigan. Al día siguiente, Juan vio a Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él. ¿Quién venía? ¿Quién lo vio? Cuando Juan vio que Jesús venía hacia él, cuando Jesús venía hacia Juan y lo observó, oigan. Y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como un cordero. No lo presentó como el Mesías. Lo presentó como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Fíjense, en Levíticos capítulo 5, versículo 5, vamos a buscarlo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, para poder perdonar al pueblo, el pueblo decía los pecados, ofrecía un sacrificio, ese era un animal. En el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que ese sacrificio cambia, pasa de ser un animal a ser una persona. Por eso usted verá en muchos lugares, en muchas iglesias, que hay la imagen de un cordero, no sé si la han visto. En muchos lugares, en muchos templos hay imágenes de cordero. Mire, estábamos en Israel y cuando llegaron los romanos a destruir todo, a acabar con todo, quisieron desaparecer todas las cosas del cristianismo. Y resulta que los cristianos dibujaban en las paredes imágenes de corderos, de ovejitas. Y cuando sacaron a los romanos, levantaron las ruinas, la forma de descubrir que ahí estaba Jesucristo, que era un lugar santo, es porque estaba el Cordero. El Cordero representa a Jesucristo. Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren la forma como en el Antiguo Testamento se borraba el pecado, se limpiaba. Levítico 5:5. Después del 4 está. Ya. Si de cualquiera de estas maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa. Lo primero que se hacía era confesar el pecado. Busque Levítico 16:32 y no pierda la que tiene. Y presentará al Señor en calidad de reparación por el pecado cometido una hembra del rebaño. ¿Qué era lo que se ofrecía a Dios? Una hembra del rebaño, oveja o cabra. Un animal, una oveja o una cabra, un cordero. Ese era el sacrificio. Por eso cuando Juan ve a Jesús nos dice, ahí viene Jesús
y Él es el que va a salvar a todo el mundo, sino que Juan le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no va a ser un animal, sino que en el Nuevo Testamento va a ser una persona. Y fíjense como dice Levítico 16:32. Oiga, Levítico 16:32. Hará la expiación el sacerdote que haya sido ungido y que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. El encargado de ofrecer la expiación. ¿Qué era la expiación? Agarrar la oveja, el cordero, la cabrita, degollarla, derramar la sangre, recogerla. La expiación, el rocío, era lo que significaba el perdón de los pecados. Lo hacía el sacerdote. En el Antiguo Testamento un animal, en el Nuevo Testamento una persona. Ahora, vamos a la última cena. Mateo 26:26, Lucas 19:22. En la última cena, cuando en la última cena, Lucas 19:22, Mateo 26:26, cuando Jesús está en la última cena, Jesús agarra pan y dicen, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. En la última cena la diferencia es que no va a haber un cordero, que no va a haber una cabra, un buey, una oveja. Jesús va a tener pan y dicen, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Él se ofrece como sacrificio. Por eso es que ustedes y yo hacemos esto que se llama Eucaristía o Santa Misa. Hacemos la celebración de la Eucaristía, donde se entrega Jesucristo como el Cordero de Dios para el perdón de los pecados. Miren cómo dice Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¿qué les dijo? A los discípulos. tomen y coman, esto es mi cuerpo. No hay cordero, no hay oveja, está el pan. Y agarra el pan y dicen, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Escuchen. Después tomó el cáliz y dando gracias se los dio diciendo, beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Qué fue lo que Juan le dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dice, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados del mundo. En el Nuevo Testamento ya no se ofrecerá un animal, no se ofrecerá un cordero, una cabra, una oveja, un buey. Se ofrecerá una persona. Y esa persona es Jesucristo. Lucas 19, 22 y 22, 19. Lea a ver. 22, 19. Oigan. Después del 18 también. Voy en el 17. Ya. Aquí. Luego tomó pan. Agarró pan. Dio gracias. Dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Y miren, Lucas 22, 19 tiene una particularidad. Y Jesús dice, después de agarrar el pan que va a ser ofrecido por nosotros, miren lo que dice, presten atención. Esto es lo que se llama ordenación sacerdotal. Jesús da una orden, escuchen. Hagan esto en recuerdo mío. Le dice a los apóstoles, deben hacerlo en recuerdo mío. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, vamos a ver a los apóstoles ofreciendo lo que se llama fracción del pan o Eucaristía, donde el Cordero de Dios se presenta para la salvación del mundo entero.
Hechos 2:46. Oigan. Todos los días perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en cada casa y comiendo juntos con alegría y sencillez. Todos los días hacían la fracción del pan con alegría. Eso es lo que se llama Eucaristía. Por eso cuando Jesús va pasando al frente de San Juan, Juan le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso no dice ahí hay un animal, sino ahí hay una persona. Y es lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica y las iglesias protestantes? Que ellos ofrecen culto a Dios y dicen vamos al culto. Pero en el culto a Dios debe haber un sacrificio. En el culto a Dios debe ofrecérsele una víctima. Nosotros los católicos en el culto a Dios hacemos la consagración. Ofrecemos el pan y el vino, se consagra y son el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando los protestantes van al culto, no saben todavía lo que es culto. No le ofrecen el culto a Dios, solamente se limitan con leer la palabra y predicarla. Y el culto no lo dan, solamente la explicación, la profetización, pero no el culto. El culto es el sacrificio que se le ofrecía a Dios. Y en este caso se le ofrecía un animal. Con Jesucristo pasa a ser una persona. Por eso los católicos todos los días tenemos la Santa Misa. En todo el mundo siempre hay misa. ¿Y qué es la misa? Lo que vamos a hacer. Y ahorita lo van a ver ustedes. Ahorita si ustedes prestan atención al altar, los sacerdotes van a preparar al altar. Y en el altar van a colocar la patena. Y en la patena un pedazo de pan. Se llama hostia. Van a presentar el cáliz. Y dentro del cáliz vino con un poquito de agua. El vino, la sangre de Cristo. El agua, las oraciones del pueblo. Y después yo, como ministro, el que estoy presidiendo, voy a levantar el pan y el vino, lo voy a ofrecer. Y en el momento de la consagración, los tres vamos a bendecirlo. Y esa bendición es donde pasa el pan a ser cuerpo, el vino a ser sangre. Y es el sacrificio. Por eso Juan llega a decir: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que se hace en la misa. Se presenta al Cordero. ¿Por qué Jesús se entregó por nosotros? San Juan, ya para terminar. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesucristo el Señor se entrega por todos nosotros? San Juan capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice que el motivo por el cual Jesucristo se entrega por nosotros es por el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que crea no se pierda, sino se salve. Y San Juan, el mismo Juan 6:54 dice que para que ustedes y yo no nos perdamos y tengamos la salvación, necesitamos recibir ese cordero, esa comida, ese banquete. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué lo mandó Dios? Para que todos nosotros tengamos vida eterna. Está el Cordero, está Jesucristo, está la Eucaristía. Lo único malo es que a los católicos no les gusta comulgar. Es que a los católicos no les gusta recibir la comunión. A ustedes sí, a los que no vinieron. Tenemos la Eucaristía, tenemos el banquete, tenemos la celebración de la Santa Misa,
Pero los católicos vienen a la misa y no comulgan. Vienen a la misa y no participan del banquete. Van a la fiesta y no reciben la Eucaristía. ¿Para qué la Eucaristía? ¿O para qué se come el Cordero de Dios? Juan 6:54. Escuchen. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Para qué se come el cuerpo y se bebe la sangre de Cristo? Para tener vida. Y hay muchos católicos que no les importa la vida eterna y no reciben la Sagrada Comunión. Primero, porque no se confiesan. Segundo, porque no han hecho primera comunión. Tercero, porque viven amancebados. Y cuarto, porque viven adulterios. ¿Conocen algunos? No lo vean. Luego, escuchen. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué la comunión? ¿Para qué es el Cordero de Dios que recibimos en la Eucaristía? Que Juan nos lo presentó, ahí el Cordero de Dios, para resucitar en el último día. El problema es que nosotros venimos a la misa, estamos en la misa, participamos de la Eucaristía, pero no recibimos la comunión. Que esta palabra de hoy nos ayude a todos a comprender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofrece. Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está, pero debemos recibirlo, debemos comerlo, porque se quedó en especie de pan y de vino. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios en este momento. Vamos a pedirle a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Para que el amor sea el distintivo de los discípulos de Cristo, oremos al Señor. Para que como iglesia vivamos la pobreza que nos hace sentir la necesidad de Dios y nos convierte en mendigos de su amor, oremos al Señor. Para que Jesús, que vino a quitar el pecado del mundo, atraiga hacia Él a los pecadores, transforme las estructuras injustas de nuestra sociedad y convierta el corazón de los que se aprovechan de los más débiles. Oremos al Señor. Para que los que han sido bautizados sean impulsados por el Espíritu que ungió a Jesús a dar siempre testimonio de Él. Oremos al Señor. Para que Jesús, que con su nacimiento nos dio acceso al reino de los cielos, acoja en Él a los que han dejado este mundo. Oremos al Señor. Para que proclamemos nuestra fe en Jesús, el Cordero de Dios, y permanezcamos en Él con alegría. Oremos al Señor. Por cada uno de nosotros que estamos participando de esta Eucaristía, para que busquemos de todo corazón a Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, roguemos al Señor. Para que ustedes y yo participemos plenamente de la Eucaristía, pidamos a Dios la gracia de poder confesarnos pronto para recibir la Sagrada Comunión, roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a la presentación de las ofrendas en este momento. La comunidad presenta sus ofrendas ante el altar, junto al pan y al vino, presenta lo que la comunidad ha recogido, lo que la comunidad ha reunido para la iglesia, para el templo. La luz. Te presentamos esta luz que desde el bautismo nos ha iluminado y que representa tu propia vida en medio de nosotros. Flores. Te presentamos, Señor, este ramo de flores
como símbolo de alegría y que representa el perfume de tu amor. Frutas. Te ofrecemos estas frutas que irradian tu obra creadora de amor a los hombres. Recíbalo, Señor. Alimentos. Señor, te ofrecemos estos alimentos que nutren y dan vida, sustento de la familia. Haz que no nos falte el alimento que siempre perdura en nuestro cuerpo y alma. Estipendio. Señor, te ofrecemos este estipendio, fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Recíbalo, Señor. Comunidad de Mijagua 2 y Mijagua 3. Nos presentamos ante ti, Señor, para que siempre nos ilumine y nos fortalezca en la fe. Bendícenos, Señor. Que Dios Todopoderoso bendiga a esta comunidad, a todas las personas quienes trajeron sus ofrendas, a todas las personas quienes hacen posible esta celebración. Que el Dios del cielo, a quien sirvo como sacerdote, les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios les pague. Muy bonito todo, gracias. Fuerte aplauso para la comunidad que ha presentado sus ofrendas en este día. El que quiera presentar su ofrenda monetaria, aquí al frente estarán las dos esticas. El que quiera se pone de pie, viene, presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Venga más para atrás, porque aquí hay más gente, por favor. Uno aquí y otro acá. Ahí está bien. El otro, aquí a este lado. Aquí. Eso. El que quiera lo hace libremente. Hoy te traigo, Señor, toda mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Es el fruto de tu amor. Recíbelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Señor Dios nuestro, fuente de la piedad sincera y del amor fraterno, que esta ofrenda glorifique tu nombre
y nuestra unión se haga fuerte por la participación de estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en el misterio santo que celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente ante nosotros de un nuevo modo. El que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido por el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo todos: Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestros pueblos, que vive en nuestras luchas, el universo entero, el único Señor. Bendito lo que es su nombre, el Evangelio anuncian la buena y la noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestros pueblos, que vive en nuestras luchas, el universo entero, el único Señor. Bendito lo que es su nombre, el Evangelio anuncia la buena y la noticia de la liberación. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Mi paz os doy. No todo el mundo la paz la doy yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, juntos por la salvación. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. De la mesa y sobre la paterna vino pan de vida. Junto al cáliz y bajo la palia su sangre inmortal. Comulguemos de su cuerpo santo, su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor. Ese pan y sobre la paterna ya fue consagrado. Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor. Y la sangre dentro de ese cáliz ya no es ese vino. Se ha transformado en rica bebida de la salvación. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. De la mesa han traído el centro de la Eucaristía. Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor. Comulguemos de su cuerpo santo, su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que a comulgar me llenan de su amor. Jesús, Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. De la mesa y sobre la paterna vino pan de vida.
pagó la palia su sangre mortal. Comulguemos de su cuerpo santo, su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida, plenitud. Hoy ese fino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida, plenitud. Hoy ese fino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor, que al comulgar me llena de su amor. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que les envías, y sostenido pues los necesita por el consuelo de las cosas temporales, ayúdale a aspirar con más confianza en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.